Oye, antes de que empiece la historia, haz el combo rápido. Suscríbete, deja tu like y comenta qué te pareció. Así ayudas al canal y no te pierdes las próximas historias. Vamos allá. La pantalla iluminó mi cuarto como un faro cansado, y el zumbido del teléfono cortó el silencio entre las cajas de la mudanza. Mi madre insiste en verte a solas. Mañana, 7:00. Escribió Tomás, sin emojis, sin excusas, sin su forma habitual de suavizar golpes. Sentí el aire más frío en la nuca, como si la ventana hubiese quedado mal cerrada. Acaricié el vestido colgado en la puerta. El satén respondió con un susurro tímido. El reloj digital parpadeaba segundos como gotas. Bajé al comedor y el piso devolvió un crujido antiguo, olor a madera con café viejo. Mi respiración parecía ajena, y la casa demasiado grande para una sola noche. Escribí, ¿por qué a solas? Y dejé el mensaje flotando, sin enviar. En la cocina, el viento movió una lista de invitados. Los nombres rozaron el azulejo como hojas secas. Apagué las luces y juré que una sombra junto al espejo me devolvió una sonrisa que no era la mía. A las 6:50, el barrio olía a pan y a lluvia que todavía no caía. El motor del taxi vibraba bajo mi cadera, marcando un pulso que me guiaba al norte. La casa de Nora, su madre, apareció entre jacarandás pálidos, ventanas altas y cortinas que respiraban. Una campana pequeña sonó antes de que yo tocara. El metal dejó un eco de iglesia en miniatura. Nora abrió con una bata gris, el cabello recogido en un moño que parecía sujetar años. Sus ojos me midieron sin rudeza, pero con una curiosidad clínica. «Gracias por venir tan temprano», dijo, y un olor a té negro con cáscara de naranja invadió el hall. Sus manos eran largas, de pianista que dejó de tocar para escuchar. El suelo encerado reflejaba trozos de mi cara, como si yo ya viniera rota. Entré, y la casa cerró detrás de mí como un libro que por fin encuentra su página. Nos sentamos en una sala silenciosa, cortinas gruesas que hacían del día una tarde cansada. Un reloj de pared, viejo, avanzaba con un tic-tac que parecía doblarse hacia adentro. Nora me ofreció té, y el vapor subió en espiral, dibujando una frase que no alcancé a leer. «Tomás te ama», dijo, «pero no sabe todo lo que tiene que saber». Mi garganta se tensó como hilo. «¿En qué sentido?», pregunté, y mi voz se oyó un poco más lejos que yo. Ella posó la taza. La porcelana cantó un círculo sobre el vidrio. «En el sentido de los silencios heredados, los tuyos y los nuestros». Sentí un roce frío en los tobillos. Era solo la brisa. «Necesito mostrarte algo», dijo, y fue más una plegaria que una invitación. Abrió un aparador y sacó una caja de zapatos forrada en tela azul, gastada en las esquinas. La colocó entre nosotras con la delicadeza de quien deposita un pájaro herido. Dentro, un velo antiguo con aroma a lavanda y sombra, una llave pequeña y un sobre con mi nombre. Mi nombre, escrito con una caligrafía que no reconocí pero que me reconocía a mí. «Llegó hace una semana, sin remitente», dijo. Mis dedos rozaron el papel, y un cosquilleo subió por el antebrazo como electricidad tenue. El sobre pesaba más que su tamaño, como si la tinta tuviera gravedad. Respiré hondo. El té ya estaba tibio.
mis manos demasiado cálidas. Abrí el sobre y la sala pareció inclinarse. Adentro solo una tarjeta. No te cases con mi hijo, N. Miré a Nora, y ella negó con la cabeza, lenta, como si negara lluvia al cielo. Esa N no soy yo, dijo, con un hilo de aire en la voz. La casa se quedó más quieta de lo que una casa debería quedarse. Alguien quiere que retrocedas. Alguien que nos conoce desde antes que tú. El reloj exageró un latido. Una hebra de luz se deslizó por el borde del velo. Recordé otra N en mi pasado. Natalia, mi madre biológica, muerta cuando yo tenía 8, según me contaron. La N me rodeó como un círculo en la frente. ¿De dónde viene la caja?, pregunté. Nora apretó los labios y apuntó a la llave. La respuesta suele estar detrás de una puerta vieja. Subimos por una escalera que olía a cera y a invierno. Cada peldaño devolvía un quejido suave, como si masticara un secreto. En el pasillo, un retrato ovalado, un joven con ojos de lluvia que no era Tomás y que sin embargo lo era. Nora evitó mirarlo. Yo no pude. La llave es para aquí, dijo, abriendo una puerta de madera oscura con pintura agrietada. Dentro, polvo suspendido en haces de luz, una cuna vieja contra la pared y una cómoda con espejo manchado. El aire estaba más frío. Tragué un sabor metálico sin querer. Nora abrió el primer cajón y el olor a colonia antigua salió como un fantasma amable. Sacó un cuaderno forrado en tela, un diario, la tela bordada con otra inicial, N. Mis dedos temblaron antes de tocarlo. Las primeras páginas hablaban de un verano sin lluvia, de un amor que olía a gasolina y sal. La letra era firme y sin embargo dudaba en las curvas, como si aprendiera a querer mientras escribía. Pasé a la fecha señalada con un listón rojo, un día antes de su boda. La N escribía sobre un encuentro a solas con una madre que no era la suya. Hay promesas que se heredan sin pedirlas, leí, y sentí un peso en el pecho. Nora me observaba como desde detrás de un cristal. En la página siguiente, una frase subrayada 2 veces. Si me obligan a callar, dejaré mi voz en otra garganta. Me llevé la mano al cuello, como si algo me hubiera sido prestado. El papel crujió y un perfume antiguo se elevó, idéntico al de mis recuerdos más temprano que mis recuerdos. Cerré el diario con el corazón golpeando la tapa. Volvimos la mirada al retrato del pasillo. Nora tomó aire. Él es Andrés, hermano de Tomás, dijo. El nombre cayó con una temperatura imposible sobre la madera. Desapareció hace 12 años, un día antes de casarse. Mi estómago se contrajo como si un elevador hubiese empezado a bajar sin aviso. El parecido con Tomás iba más allá de los ojos. Era un gesto en la comisura de la boca, una manera de sostener el mundo. Y la N del diario, alcancé a decir. Su novia, respondió Nora, y el pasillo se llenó de mar sin agua. Reconocí el trazo de la N, igual al de la tarjeta que me prohibía casarme. Como si una mano extendida desde el pasado me tocara el hombro. Nora hurgó en la cómoda y encontró una grabadora pequeña, negra, con una etiqueta desteñida. 00.07. La puso sobre la mesa como quien coloca un corazón afuera del pecho. Presionó play
y el cuarto respiró un zumbido grave, luego el viento, luego pasos que dudaban. Una voz joven, masculina, dijo: «Estoy aquí», apenas un hilo de aire. Otra, femenina, respondió: «Yo también», y el papel del diario tembló en mi regazo. Hubo un golpe apagado, no de violencia, sino de mundo cerrando una puerta. Después, un susurro. Si esto se escucha, es porque no llegamos al altar. Nora se llevó una mano a la boca. Detuvo la grabación. «Fue la última vez que supe de ellos», dijo, y las cortinas aplaudieron un segundo sin moverse. El tic-tac del reloj se marcó en mis muñecas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo como si tuviera frío. «¿Todo bien con mi madre?», escribió Tomás, y un punto. Miré a Nora. Ella asintió con una serenidad que no le cabía en el rostro. Contesté: «Sí, hablamos», y me odié por esa media verdad tibia. «Te veo en la ceremonia, no duermas tarde», respondió, con un corazón que parecía fuera de lugar. La pantalla se oscureció, y mi cara me devolvió un gesto que no supe leer. Nora sirvió más té. La taza humeó como una señal de humo para nadie. «Quiero mostrarte un lugar», dijo. El reloj marcó 7 campanadas pequeñas, aunque eran las 9. El día se desplazó 1 milímetro hacia la noche. Caminamos 2 cuadras hasta una capilla hundida en glicinas y polvo. Las velas encendidas olían a miel y a tiempo detenido. Las bancas guardaban marcas de uñas, nombres tallados con apuro adolescente. Nora abrió un confesionario y sacó otra llave, idéntica a la mía, con una cinta roja. «Los gemelos siempre dejan pares», murmuró, sin explicación. Empujó una puerta estrecha detrás del altar. El aire cambió de temperatura, aliento de sótano y papel húmedo. Bajamos unos escalones de piedra, mis dedos rozando la pared fría. Un cuarto mínimo, con una mesa y un sobre grande lacrado. Mi apellido estaba escrito allí con tinta que aún parecía fresca. «Esto llegó ayer», dijo, y mi pulso se volvió un tambor. Rompí el lacre con una punta de uña. El crujido me atravesó los dientes. La carta empezaba sin saludos. «Si estás leyendo, es que decidiste escuchar». La firma abajo: Andrés, no Tomás. Contaba un pacto de silencio con alguien que prefería la sombra a la explicación. Hablaba de deudas antiguas, de promesas que saltan de generación en generación como chispas. «Si me convierto en tu obstáculo, di mi nombre en voz alta, y el hilo se cortará», leí, con la lengua pegada al paladar. El papel temblaba como un animal pequeño en mis manos. «Para salvar a uno, quizás haya que renunciar a otro», decía la línea final, inconclusa, como si el lápiz se hubiera rendido. Guardé la carta contra el pecho, y el sótano respiró conmigo. Arriba, una campana golpeó 3 veces sin hora. En el pasillo de salida, un espejo antiguo devolvió una imagen doble. Vi mi rostro pálido, y por detrás, una figura difusa con un traje oscuro. Giré y no había nadie. Volví a mirar y los ojos en el espejo seguían allí. No eran amenaza, eran una espera. El vidrio tenía marcas de dedos antiguos, dedos que quizá ya no existían. Nora me tomó el brazo y, por un instante, sus dedos buscaron mi pulso. Cuando el pasado insiste, suele hacerlo con buena educación, dijo,
y sonreí sin alegría. El aire afuera era más cálido, pero mi piel seguía con frío de iglesia. Un perro ladró a lo lejos, y el motor de una moto despertó al barrio. La tarde se dobló en dos como un papel grueso. De vuelta en su casa, Nora me condujo a la cocina, donde la luz era más honesta. Abrió una lata de galletas y debajo de las galletas una fotografía enrollada. La deshizo con delicadeza. Dos novios frente a la capilla, la novia con velo, el novio con la sonrisa exacta de Tomás. No era Tomás, era Andrés. La novia no mostraba la cara, la brisa levantaba justo el velo. En el borde, un detalle mínimo, la pulsera de la novia, con un dije en forma de llave. Sentí un chasquido en el pecho, como un botón que se suelta del hilo. Esa pulsera, dije, y llevé la mano al bolso. Saqué la llave de la caja azul. El dije tenía la misma pequeña grieta. La coincidencia dejó de ser coincidencia y se volvió un plan. Creo que me eligieron para decir lo que nadie dijo, pensé en voz baja. Un murmullo cruzó la casa como viento dentro de una botella. No era la calle, no era la caldera, no era nuestra respiración. ¿Oyes?, preguntó Nora sin miedo, como quien reconoce una canción lejana. El murmullo se ordenó en palabras que no alcanzábamos a entender, sílabas suaves y urgentes. Provenía del cuarto de arriba, y subimos sin hablar. En el umbral, el aire vibró, y la cortina rozó el piso con un sonido de tela contra arena. Abrimos la ventana. El jardín devolvió olor a tierra húmeda, aunque no había llovido. El murmullo cesó. Solo quedó el reloj, ahora marcando un minuto que no había pasado. Cuando escuchan que alguien escucha, se callan, dijo Nora, y la creí. Esa noche dormí en casa, pero la casa no me reconoció. Soñé que caminaba por un pasillo interminable con mi vestido de novia, descalza, el mármol frío en las plantas. En cada puerta, una mano dejaba una llave y una nota que decía, «No abras». Al final, una capilla con velas que no calientan. Tomás me esperaba, pero su sombra era otra, más alta, más antigua. Cuando levanté el velo, mi rostro no estaba. Era el de una mujer que alguna vez fui. Desperté con la garganta seca y el sabor a cera en la lengua. El reloj marcaba 2:13 y el viento movía una lista de canciones para la fiesta, como si eligiera otra música para mí. En el celular, una notificación. Un archivo de audio sin remitente. Lo dejé para cuando amaneciera. No quería que la noche me respondiera. Al amanecer, puse el audio con el estómago vacío. Una respiración, luego una frase. No lo abandones en el altar como me hicieron a mí. La voz era femenina, más joven que la edad de cualquier recuerdo. Si dudas, mira debajo del asiento izquierdo de su coche, añadió. El archivo acabó con un clic, como un encendedor que no prende. Me vestí sin pensar y bajé a la calle. El aire tenía ese olor limpio que deja la madrugada cuando se estira. Tomás había dejado su coche en mi garaje la noche anterior. Abrí la puerta. La luz pálida convirtió el capó en un lago. Metí la mano debajo del asiento izquierdo y toqué una cinta de seda. Tiré de ella, envueltos, un juego de fotografías pequeñas. Las fotografías Polaroid tenían bordes mordidos por el tiempo. En la primera, la capilla de las glicinas, con una marca de tiza en el escalón. En la segunda, la puerta del cuarto del diario, entreabierta,
la sombra de alguien detrás. En la tercera, Tomás de espaldas, mirando el retrato de Andrés. En la cuarta, una pulsera con un dije de llave en una mano que no era la mía. En la quinta, el velo antiguo, sobre una silla distinta a cualquier silla de la casa. Las demás repetían detalles como si quisieran enseñar un patrón. La hora 00.07, un reflejo en los vidrios, un ramo sin dueña. En el reverso de la última, una frase de tinta corrida. No confundas amor con relevo. La palabra relevo se me quedó pegada a los dientes. Guardé las fotos y sentí que la boda se alejaba 1 centímetro. Miré el vestido, esperando que me contestara. No dijo nada. Lo vi a la tarde, en una cafetería con lámparas bajas y olor a canela. Tomás tenía los ojos llenos de una cosa que no quería nombrar tristeza. Le hablé de la visita a su madre, del diario, de la carta de Andrés, de la cinta en el coche. Su mandíbula se tensó. Golpeó la taza con una uña. Un sonido diminuto que dolió. Quería contarte después de la boda, dijo, y la frase fue un accidente. ¿Después de atarme a tu familia? Pregunté sin elevar la voz. Él bajó la mirada, y su sombra se agrandó bajo la mesa. Creí que el amor podía con todo, agregó, y ambos supimos que el amor también cede. Lo toqué en la muñeca, su pulso corría, pero no hacia mí. Salimos sin besarnos. La calle estaba tibia y hueca. Volví a casa con la determinación débil de quien decide a medias. Puse el vestido sobre la cama como un mapa que no sé leer. Saqué la carta, las fotos, el diario, y formé con todo una constelación sobre la colcha. Apagué las luces. Dejé solo la lámpara de mesa, amarilla, creando islas de sentido. Pensé en Nora, en su forma de cuidar nombrando, en su silencio escogido. Pensé en Andrés, en su carta que cortaba hilos con nombres propios. Pensé en mí, en mis 8 años frente a una tumba con flores de plástico. El viento sopló y movió la cortina. La tela rozó el borde del vestido con un rumor de mar. Mandé un mensaje a Tomás. Mañana estaré, pero quiero verla a ella antes. La palabra estaré no sabía aún dónde. Nora aceptó verme en la capilla antes de la ceremonia. Llegué con el cielo del color de una promesa que duda. Los vitrales destilaban una luz lechosa, y el suelo guardaba frío de piedra. Nora estaba de pie, sin abrigo, con los ojos firmes. «Sé lo que vienes a preguntar», dijo, como si las preguntas tuvieran ruido. «¿Soy yo una sustitución?», pregunté sin rodeos, la garganta áspera. «Eres una persona», dijo, y sus palabras fueron un abrigo. Pero hay pactos que algunos quisieron convertir en maldiciones. Me ofreció la pulsera con la llave, la misma de la foto. Úsala si decides cortar o atar. El gesto también es un lenguaje. Detrás del altar, otra puerta, pequeña, guardaba un cuarto mínimo con olor a cera gastada. Una mesa, 2 velas apagadas, un libro de tapas duras. Lo abrí. Registro de bodas, nombres alineados, fechas como estacas. 12 años atrás, Andrés, N. Y al margen, una anotación a mano. No se presentó la novia. La frase no era juicio ni explicación, solo un fósil. Al pasar la página, una nota suelta cayó al piso. La recogí. Si no llego, no me busquen en el río.
Estaré donde el día se detuvo por primera vez. La tinta olía a hierbas, el papel a bolsillo. Guardé la nota junto a la carta y la pulsera. La capilla, de pronto, pareció quedarse sin eco. A las 7:45, la iglesia del centro empezaba a llenarse de flores y susurros. El organista probaba acordes que no sabían a qué memoria pertenecer. Tomás me esperaba en la sacristía. Me miró como se mira una fotografía antes de colgarla. ¿Vas a casarte conmigo?, preguntó, y su voz fue un cristal que no se rompe y sin embargo hiere. Respiré. Conté hasta 10 como se cuenta antes de un salto al agua. Sí, dije, pero necesito que invites a tu madre a caminar conmigo hasta el altar. Él vaciló un segundo, y luego asintió. Los relojes de bolsillo de los tíos parecieron detenerse y luego arrancar al mismo tiempo. Me puse la pulsera con la llave. El metal estaba tibio. La puerta se abrió y la música me encontró. Tomé del brazo a Nora. Su piel era invierno con un solcito indeciso. La iglesia murmuró al vernos, y el murmullo no fue juicio, fue sorpresa. Cada paso dejó un sonido pequeño de tela rozando piedra. Sentí la mirada de Tomás encender y apagarse como luz en escalera. A la mitad de la nave, el aire cambió de densidad. Oí un susurro detrás de mí. Gracias. No era Nora. No era un invitado. Era esa voz del audio, esa voz de la N que ya no estaba en el registro. Apreté la pulsera. La llave me picó la palma como una abeja buena. Frente al altar, el mundo se aquietó como para escuchar una decisión. El sacerdote habló de amor, de paciencia, de casas construidas con manos y tiempo. Yo miré a Tomás y vi al niño que había aprendido a quedarse cuando otros se iban. Tomé aire y dije mis votos, pero añadí una línea que no estaba en ninguna tarjeta. Prometo no convertirte en el remedio de una herida que no te pertenece. Un murmullo ascendió hasta los vitrales. Alguien dejó caer un programa de la ceremonia. Tomás respiró hondo y dijo los suyos, sin adornos, con una honestidad que temblaba. Nora cerró los ojos por un instante y al abrirlos eran más claros. El órgano esperó. El sí se quedó listo en mi boca. Cuando el sacerdote preguntó si había alguien que se opusiera, nadie habló. Pero la puerta del fondo se abrió con un fatigado gemido de madera. Una mujer de vestido claro, sin velo, avanzó despacio, como si el aire fuese espeso. No tenía edad, o tenía todas. En su muñeca la misma pulsera con la misma grieta. Nadie gritó. Solo hubo ese silencio que aprende a caminar con nosotros. Se detuvo a 3 bancas de distancia y me miró con un cariño que dolía. Sus labios dijeron una palabra que solo yo escuché. Suelta. El reloj de pared marcó 1 hora sin manecillas, y yo entendí sin entender. Dejé la llave sobre el borde del altar, entre velas y flores pálidas. El metal hizo un sonido mínimo, suficiente para detener una respiración colectiva. Quiero casarme, dije, pero no quiero heredar la deuda de una despedida ajena. El sacerdote asintió, extraño gesto, como si esa frase también le perteneciera. Tomás apretó mi mano. Su pulso ahora sí corría hacia mí. Nora, detrás, dejó una lágrima sobre su guante, sin ocultarla.
La mujer del vestido claro sonrió apenas y retrocedió un paso que equivalía a una bendición. El órgano tocó una nota, y luego otra, probando un camino. La llave en la mesa, quieta, parecía haber cumplido su trabajo. La ceremonia siguió, y sin embargo no era la misma. Al salir, la lluvia por fin cayó, fina, persistente, con olor a tierra agradecida. Las fotos borrosas se convirtieron en risas borrosas, y la pulsera en mi muñeca se volvió más liviana. Tomás me miró como si nos hiciéramos una promesa no repetible. Nora me abrazó cerca. Sus labios rozaron mi sien. Gracias por devolverme a los dos, dijo, y el plural me quedó temblando. En la acera, un charco reflejó la puerta de la iglesia y una figura que ya no estaba. El viento levantó el velo apenas. Sentí una mano acomodármelo en el hombro. Una moto pasó, el motor grave como un corazón fiel. Respiré. La lluvia sabía a principio. Sonreí a medias. No quise asustar a la suerte. En la recepción, una mesa quedó sin ocupar, con un ramo pequeño y un asiento reservado por nadie. Brindamos con vino claro. El cristal me devolvió dos rostros, el mío y uno que parecía mío de otra época. La música eligió canciones que alguna vez soñé, sin haberlas elegido. Tomás bailó conmigo con un cuidado de cosa frágil. Yo me dejé llevar con un coraje nuevo. Nora bailó sola un instante, moviendo apenas los hombros, y entendí que esa era su manera de agradecer al aire. En una esquina, un niño jugó con una cinta roja que nadie recordaba haber traído. La cinta dibujó el número 12 sin que él lo supiera. Me reí y al mismo tiempo sentí que una puerta volvía a cerrarse con suavidad. A la mitad del brindis, la luz pestañeó una vez y decidió quedarse. El sitio vacío siguió vacío, pero no parecía triste. Al final de la noche, en el bolsillo de mi vestido, encontré una nota que no estaba antes. Donde el día se detuvo por primera vez, ahora sigue. N. No supe si era despedida, permiso o mapa. La guardé con la carta, la pulsera y las fotos. Las cosas que pesan menos cuando las compartes con el mundo que te toca. Tomás me tomó la mano y caminamos hacia la puerta como quien sale al clima que eligió. En la calle, la lluvia había parado, pero el asfalto conservaba el perfume. Miré al cielo y las nubes tenían la forma de un velo que por fin encuentra su sitio. La llave quedó sobre la mesa del altar y sin embargo sentí su hueco en la palma. El reloj del vestíbulo marcó una hora inexistente y, aún así, verdadera. Dimos el primer paso. Detrás de nosotros, una risa antigua nos deseó buena suerte, sin hacer ruido.